Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 25 de enero, momento de dar inicio al webinario que tenemos preparado para el día de hoy en materia de normas de información financiera, específicamente en el tema el valor razonable. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de estar con todos ustedes. Asimismo, le agradezco al profesor Fernando Basaldúa Mayer, especialista de Findes en el área de contabilidad, a quien me permito presentar brevemente como licenciado en Contaduría, actuario con estudios de posgrado en Derecho y diversos cursos y diplomados en materia contable, fiscal y de gobierno corporativo. Fernando es integrante de la Comisión de Análisis y Difusión de las Normas de Información Financieras en el Colegio de Contadores Públicos, ha laborado en diversas firmas reconocidas internacionalmente y actualmente es socio director de su propia firma. Fernando cuenta con diversas publicaciones, entre las que destacan los materiales autodidactas para la enseñanza en el sistema de universidad abierta de la UNAM. Es columnista en la revista Consultorio Fiscal y columnista de los periódicos El Diario, El Economista y Excelsior. Antes de ceder la palabra a Fernando, les recuerdo y les invito para que formulen sus preguntas, realicen sus comentarios y sugerencias, porque al finalizar de la plática, Fernando dispondrá de algunos minutos para poderles atender. Fernando, tienes la palabra. Buenas tardes. Cómo no, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a revisar lo que es esta norma que nos habla exactamente la NIF B16 sobre la determinación del valor razonable. Este famoso valor razonable, NIF B17, perdón, este famoso valor razonable se basa mucho en algo originalmente de US GAAP que viene con el tema de Fair Value. El valor razonable como tal es una convergencia de la norma internacional, la IFRS 13, que es precisamente la medición del valor razonable. Esta norma que recientemente, hace un par de años, también la puso en circulación el IASB, pues ha sido la base fundamental de esta nueva norma en México, nivel 17, que empieza a tomar auge a partir del 2018. En general, la norma tiene como objetivo establecer su determinación del valor razonable y su revelación, que es la parte más importante. Entonces, aun y cuando diga que determina el valor razonable, como tal, nos da los parámetros, más no nos dice cuáles son los métodos de evaluación que deben de aplicarse en cada activo. Esto es un conocimiento muy especializado de quienes se dedican o nos dedicamos, yo también en algunas participaciones en algún tipo de activos, a la evaluación financiera de algunos activos. ¿Dónde tenemos valores razonables? Bueno, pues tenemos valores razonables prácticamente en todas las partidas. Estamos hablando desde activos y pasivos financieros, estamos hablando de algunas partidas de activo fijo que se intercambian en México, estamos hablando de intangibles, de instrumentos financieros derivados, estamos hablando incluso del mismo estado de resultados integral, lo que tenga que irse al RIF, resultado integral de financiamiento, y lo que se tenga que ir a los ORIS. Y bueno, es un alcance y un objetivo muy amplio de esta norma porque los valores razonables son los que actualmente imperan en las normas de información financiera en forma particular de cada una de las normas. Y bueno, este alcance pues va dentro de la NIFA 3, que es necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, debido a que parte del reconocimiento de evaluación es el valor razonable. Tiene dos análisis, tanto para lo que es la entrada de ciertos reconocimientos contables como la salida de los mismos. Esto de acuerdo a la NIFA 6. Y bueno, debe aplicarse cuando otra NIF particular requiera o permita evaluaciones a valor razonable o revelaciones sobre el mismo. Así como dice en la pantalla, determinaciones basadas en el valor razonable, tales como el valor razonable menos los costos de disposición. Pensemos en este valor razonable simplemente cuando lo aplicamos en un instrumento financiero derivado, donde nos dice, oye, puedes utilizar el valor razonable o puedes utilizar lo que genera este tipo de instrumento financiero derivado a través de flujos de efectivo presentes traídos a valor, proyectados traídos a valor presente. Entonces, el valor razonable se utiliza también en los intangibles cuando estos se negocian en forma separada, o como dice la NIB 7, cuando se adquiere un negocio. Cuando uno adquiere un negocio puede traer intangibles implícitos, entre ellos el crédito mercantil, pero también puede traer otros intangibles
muy poderosos que todas las empresas tienen, como puede ser el know-how, conocido como conocimiento, o puede ser la lista de clientes, que no son las cuentas por cobrar. Entonces, los valores razonables están en todas las normas de información financiera. ¿Qué tipo de conceptos nos maneja al decir valor razonable? Bueno, primero, el valor razonable es un reconocimiento que debe de revelarse y que es mucho más comprometedor que el famoso valor de reposición. Todos los valores de reposición que antes existían en las normas financieras, por ejemplo, en inventarios, o existía incluso el valor de reposición de los activos fijos, etcétera. Esos se fueron eliminando porque los valores de reposición es sinónimo de valor de mercado y estos son muy cambiantes. El valor razonable lo que hace es llegar a algo un poco más sólido en el sentido de decir cuánto estás dispuesto a pagar y yo cuánto estoy dispuesto a recibir por bienes y servicios donde hay un parámetro de mercado que puede ser medible por las dos partes y que podamos llegar a una correcta operación, ¿sí? A vista de todas las personas participantes. Entonces esto hace que haya en cierta forma, un equilibrio entre la oferta y la demanda cuando hacemos esta operación. Y nos dice, bueno, el valor razonable, el sentido del valor razonable es que va a tener, de acuerdo a esta norma, datos de entrada corroborados por el mercado. Es decir, que siempre vamos a tener de parámetro un mercado. Si yo digo, oye, ¿cuánto vale esta computadora? Pues hay muchos mercados de computadoras, empezando con seguramente algunas entidades muy grandes que se dedican a importar computadoras, como puede ser Office Max, Office Depot y algunas otras empresas muy reconocidas en México y en el mundo. Bueno, este tipo de entidades pues, pueden darnos un precio muy variante a como puede darlo otro tipo de tiendas o como lo podemos encontrar incluso en Eje Central, etcétera. Los valores de mercado van a ser muy cambiantes. Y si yo seguramente me voy a estas entidades que recuperan a través de dar préstamos y recuperan con garantías estos préstamos, pues seguramente las va a encontrar más baratas. Bueno, el valor razonable lo que hace es donde dos personas, entidades económicas o entes, están dispuestos a pagar o recibir sobre bienes y servicios bajo un parámetro que coincide de ambos, porque si no coinciden esos parámetros de mercado, entonces nunca se va a dar la operación o va a tener un sesgo. Entonces, estos tienen que ser corroborados por el mercado y tienen que ser observables en el mercado para cualquier cosa de correlación o por otros medios. Ahora, existen datos de entrada de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Cuando se trata de datos de entrada de nivel 1, estamos diciendo que se trata de aquellos que podemos obtener fácilmente el valor de mercado para nosotros poder llegar a un ajuste en el valor razonable. Es muy fácil encontrarlo en el mercado y el mercado no forzosamente significa irse a una plataforma como Bloomberg o una plataforma como Balmer, no, sino son simplemente el hecho de que yo lo vea en algún tipo de promoción masiva y que diga, pues este es el mercado y puede ser desde una revista a la televisión, etcétera, ¿no? En el caso de datos de entrada a nivel 2, son aquellos que ya son un poquito más complicados, pero que todavía los podemos encontrar en el mercado si los buscamos. Pensemos en instrumentos financieros donde sabemos que solamente hay un mercado, el que nos puede dar, o dos o tres mercados donde estamos negociando un instrumento y que es el único o son los únicos, pero sabemos que ahí está el mercado, pero que no lo vamos a encontrar en cualquier otra parte. Y cuando hablamos de un dato de entrada de nivel 3, estamos hablando de aquellos que en cierta forma tengo que hacer una serie de cálculos matemáticos, fórmulas, el valor de uso, etcétera, con el objeto de poder llegar a otro tipo de valores que son datos de entrada de nivel 3 y que estos ya son específicos, como puede pasar con los intangibles. En el caso de los intangibles, pues los intangibles tienen un valor razonable cuando son negociados por separado a través de negocios, donde tendríamos que aplicar ciertas fórmulas para el tipo de intangible o el valor de uso, que es la proyección financiera traída a valor presente, buscar una tasa adecuada de financiamiento, buscar una proyección adecuada también de incremento y poder decir que ese es un valor ya muy aterrizado a ese tipo de activo. Entonces, estos son los niveles que nos da, que son los parámetros principales para decir cuáles son los niveles de entrada de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de todo lo que se refiere al reconocimiento del valor razonable. Bueno, conceptualmente, como dice la lámina, las bases de evaluación se clasifican como costo histórico y valor actual. Es decir, que todo lo que es costo histórico se basa en el costo de adquisición, se basa en un precio
que no tengo que actualizar y que sé que ese es su valor, ya sea histórico o presente, pero que no tengo que llevar a cabo un valor de mercado. Cuando hablamos de valores actuales, estamos diciendo que de acuerdo al valor del dinero en el tiempo, puedo proyectar o traer del valor futuro al valor presente, o puedo utilizar un mercado que se está moviendo con ciertos cambios estadísticos y que esos me utilizan para decir que son valores actuales en los términos de mercado. Entonces, estas son las bases principales de evaluación que existen en el valor razonable. Ahora, todo esto se basa principalmente en lo comprometedor que existe en la administración de las empresas para que ellos puedan revelar y cuantificar correctamente su evaluación. Si ustedes me dicen, oye, finalmente, ¿quiénes son los que van a hacer este tipo de evaluaciones o quiénes lo están haciendo? Yo les diría, pues son los mismos evaluadores, la mayoría de ellos. ¿Por qué los mismos evaluadores? Porque ellos son los que tienen conocimiento de los métodos de evaluación financiera que aparecen en las finanzas corporativas. Pero adicionalmente, cuando hablamos del valor razonable, el valor razonable también lo puede hacer cualquier persona que tenga el conocimiento de los activos y que sepa de parámetros de mercado y que puede ser un jefe de mantenimiento en algunos activos de la industria, donde él diga, oye, pues sí, yo tanto que he estado comprando repuestos o refacciones de los activos, he estado haciendo intercambios, he estado viendo cuánto es su vida útil, cuál es su valor residual final, etcétera, que pues tengo un conocimiento muy preciso del valor razonable y puedo saber en cuánto se va a negociar y conozco el mercado. Entonces, ya no es solamente el evaluador con cierta expertise que sabe sacar un certificado de avalúo, sino también podría ser cualquier persona que está normalmente dentro de la empresa o que es dueña de la empresa o que tiene que ver con las finanzas de la empresa y que él puede dar una evaluación de acuerdo a su experiencia en estos activos. El hecho de dar esta evaluación o este escrito de reconocimiento del valor razonable es que él se va a comprometer en decir cuál es el mercado que va a utilizar o el parámetro de mercado que va a utilizar, cuáles son los métodos de evaluación y por qué utilizó esos métodos de evaluación, ¿sí? En este caso, si no hay parámetro de mercado, entonces un solo mercado tiene que coincidir exactamente con el valor razonable y decir, este es el único mercado que existe en el mundo o en el país y es el único que puedo utilizar porque lo estoy negociando aquí y ese es mi valor razonable. Pero en dado caso que tenga muchos valores de mercado, pues tenemos que insistir por qué vas a utilizar este parámetro de mercado habiendo tantos mercados que venden este tipo de producto, este tipo de servicio. Esto es lo importante de hacer responsable a través no de la certificación como existe en otras profesiones, sino en el caso de los evaluadores a través de la norma financiera nacional e internacional, porque esto también existe a nivel de las IFRS, para poder hacer responsable a los evaluadores que están emitiendo ciertas descripciones del valor, hacerlos comprometedores a través de estos escritos que van a firmar, van a suscribir y que al final van a ser revelados en la información financiera como normas de revelación. Entonces, los estados financieros deben de tener este reconocimiento y está basado en estos parámetros de esta norma financiera. Bueno, aquí yo escribí, para cumplir con el objetivo del párrafo anterior, una entidad debe considerar todos los elementos siguientes: el nivel de detalle necesario para satisfacer los requerimientos de información a revelar, cuánto énfasis dar a cada uno de los distintos requerimientos, cuánta agrupación o disgregación realizar y si los usuarios de los estados financieros necesitan información adicional para evaluar la información cuantitativa revelada. Entonces, al final son una serie de especificaciones que un avalúo ahorita no lo está dando. ¿Qué me da un avalúo? Pues un avalúo, lo más importante es el certificado que me da un valor de reposición nuevo, un valor neto de reposición, una vida útil remanente y una depreciación anual. Pero estos datos son datos muy genéricos. Cuando el usuario de la información financiera o auditor, que también es otro usuario, quieren revisar qué hay de soporte de estos tipos de certificados, muchas veces nada más vemos números que son la explicación de las fórmulas o métodos financieros de evaluación y que no nos dictan por qué utilizaron esos métodos, habiendo en el mercado y para cada tipo de activo diversos métodos de evaluación financiera existentes, por qué decidiste utilizar estos métodos. Actualmente, con el valor razonable, lo que hace la norma financiera es exigir a los mismos administraciones de las empresas que sus revelaciones tengan con precisión por qué
tomaron esos métodos financieros y a dónde y qué tipo de mercados son los que utilizaron como parámetro. Entonces, esta es la importancia de esta norma financiera, de saber cuáles son los parámetros utilizados, los niveles de entrada que existen en el valor razonable y sobre todo el hecho de que quién lo suscribe al final para que los estados financieros tengan este soporte y este alcance en la información financiera. Si yo dijera que la NIF D3, por ejemplo, que es beneficiosa a los empleados, todas las regulaciones que trae nada más por un valuador, en este caso un valuador actuario, y que tenga que dar, pues realmente el cambio que hubo de la NIF D3 se basa principalmente por toda la revelación que tiene que hacer de un tercero. Bueno, así como ese tercero que es un actuario, que al final todo lo que pone en su escrito a través de su informe de la evaluación del pasivo laboral, así lo están haciendo en la norma financiera, pero con todos los valores que tengan que ver con valor razonable a través de las revelaciones. Entonces nos están pidiendo que todas las revelaciones estén con los sustentos suficientes para que el usuario pueda saber esas bases y poder tomar decisiones correctas. Fernando, muchas gracias. Vamos a proceder a atender las preguntas que los participantes nos estén elaborando. Revisaremos. Jonathan Segura, buenas tardes. Gracias por participar en este webinario. Jonathan nos pregunta, en la práctica, ¿cómo aplicamos el valor razonable en empresas pequeñas? Ok. En la práctica, el valor razonable en empresas pequeñas, pues bueno, aquí en México no entramos a las pymes de las IFRS y entonces sí existe un valor razonable. Vamos a pensar una empresa muy pequeña agropecuaria donde tiene, vamos a decir, cierto potrero de ganado vacuno, que dice, nada más tengo 10 reses. Bueno, esas 10 reses se van a negociar a un valor razonable y para que los pueda negociar debe de conocer el mercado para decir en cuánto puedo negociar el valor de estas vacas, si son cruzadas, si son Hereford o el tipo de raza que sea. Al final hay un mercado, ese mercado es el más cercano de esos potreros. Pensemos en el estado de Chihuahua, que hay muchos ranchos ganaderos de este tipo de reses. Al final ellos tienen el mercado gringo y tienen el mercado mexicano, y entonces ya tiene un parámetro de mercado para decir en cuánto las puedo negociar. Cuando las negocie en Estados Unidos, pues tendría que utilizar el precio muy parecido a los norteamericanos, y cuando tenga un valor de mercado parámetro en México va a utilizar un precio muy parecido al que esté vendiendo en la zona de la República Mexicana. Gracias, Fernando. Vamos a atender la pregunta que nos hace Fernando Robles. Fernando, buenas tardes, gracias por su participación. Fernando nos pregunta, ¿esto del valor razonable aplica a las inversiones? Sí, bueno, el término inversión es muy amplio, pero si yo hablo de inversiones, puedo hablar desde activo fijo, puedo hablar de instrumentos financieros derivados, puedo hablar de instrumentos de capital, etcétera. Y yo diría sí, porque cuando compro un instrumento de capital es porque compro un negocio o compro parte de un negocio, tengo influencia significativa, tengo control, y entonces esa negociación se hace normalmente a valor razonable, sobre todo cuando se tiene control del negocio. En el caso de otros tipos de inversiones, por ejemplo, en México, activo fijo, el activo fijo, el CINIF dio desde 2011, cuando hizo los cambios de acuerdo a la convergencia internacional, la NIF C6 en México de propiedades planta de equipo dijo, vamos a proteger el activo fijo todo el mundo lo tiene y puede valer millones, y ¿saben qué? No le vamos a meter el valor razonable, solamente cuando se trata de intercambio, o sea, que hayan permutas, o como fiscalmente se le llama, dación en pago, y que yo compre un activo fijo y lo pague con otro activo fijo, otros bienes. Ahí es donde vamos a aplicar el valor razonable. Y tratándose de otras inversiones, como son los instrumentos financieros derivados, pues sí, actualmente antes era valor de mercado, ahora los instrumentos financieros derivados se evalúan constantemente cada que hay uso de los estados financieros a valor razonable. Gracias, Fernando. Tenemos la intervención de Laura López. Laura, buenas tardes. Gracias por su participación. Profesor Fernando, no me queda claro cuál es la diferencia entre valor razonable y valor de mercado, si ambos son valores de intercambio. Sí, bueno, el valor de mercado finalmente es el valor que pone el oferente, y que este puede ser fluctuante dependiendo del tipo de mercado, dependiendo de la zona, dependiendo la calidad o marca del producto. El valor razonable es algo más, vamos a decir que más personal entre oferente y demandante, pero cuando ya se lleva a cabo la operación. El valor de mercado, el valor razonable, perdón, es aquel en que
está basado en el valor que dicta el precio de mercado del vendedor y el que lo va a comprar, y que los dos coinciden. Para que llegue a un buen negocio significa que los dos coinciden en ese parámetro que se utilizó de mercado, más el valor razonable es el que ellos directamente ponen al precio del servicio o producto. El asunto es que este valor razonable podría diferir de todo el mercado existente, y que ellos llegan a ese valor razonable dadas las circunstancias de esos activos o de esos servicios. Gracias, Fernando. Roberto Gómez. Roberto, buenas tardes. Roberto nos pregunta, ¿quién y cómo se corrobora el valor razonable? Ok, al final sabemos que la información financiera, el valor razonable no tiene efecto fiscal, entonces el SAT, por lo menos ya no vamos a tener el problema de que el SAT esté corroborando el valor razonable. No obstante, la parte financiera, pues sabemos que en México el auditor de aquellas entidades no públicas siempre va a ser el que va a tener ahí la lupa para poner las salvedades correspondientes cuando el valor razonable cree que no es objetivo. Y cuando se trata de entidades que cotizan en la bolsa o entidades para otros propósitos, de entidades reguladas como el sistema financiero, como la Ley General de Contabilidad, etcétera, gubernamental, pues ahí sí sabemos que va a haber un órgano que va a estar vigilando que el valor razonable se haga correctamente, porque podrían distorsionar la información financiera. El término distorsión actualmente en IA significa fraude, entonces es muy peligroso nada más hacer un valor razonable cuando no se tienen los parámetros de mercado y toda la metodología que está pidiendo la norma financiera. Gracias, Fernando. Tenemos la participación de Germán Beristain. Gracias, Germán, por su participación. Germán nos dice, ¿por qué la aplicación de esta norma incide en los resultados de la empresa y le genera una utilidad o pérdida? ¿No deberá ser a nivel de capital contable como un superávit de revaluación? Ok, pues no exactamente, porque estos superávits desde el 2013 fueron eliminados cuando aparecen los ORIs. Actualmente todo lo que hacemos en el ejercicio se tiene que quedar en el ejercicio. Vamos a poner un ejemplo. Si yo compro un instrumento financiero de cobertura de flujo de efectivo, el hecho de que yo lo compre, la contrapartida tiene que ser el valor razonable de una partida que se va a llamar ORI, que forma parte del estado de resultados integral. Y entonces al momento que el OTC o el banco me paga la pérdida que yo tuve por fluctuación cambiaria, en forma automática yo voy a tener que decir que tuve una ganancia. Esa ganancia va a ser cancelar el ORI contra la pérdida cambiaria que tuve en el estado de resultados normalito arriba, en el RIF. Entonces, ¿por qué me lo tendría que llevar a capital? Si el capital se supone que tiene que estar acumulando lo que se recicla del estado de resultados integral, y también aquello que podríamos decir que se trate de algún tipo de revaluación que ya no existe en México, o se trate de algún tipo de valuación o plusvalor del balance, como podría ser el método de participación, que ese sí me va a impactar vía ORIS y que al final se va a reciclar. Los ORIS vienen siendo una transición entre el estado de resultados y el capital contable, entonces una forma conservadora que buscó la NIC 1 y que el CINIF ha hecho la convergencia para decir, oye, vamos a proteger el capital contable a través de esta transición de operaciones que son devengadas pero no han sido realizadas, y van a pasar por ORIS y después se van a reciclar al capital contable. El punto es llevarlas primero al estado de resultados integral. Habrán excepciones, pero son contadas. En el caso de las opciones, donde seguramente las opciones, por ser patrimoniales, se tengan que llevar, o los warrants, al patrimonio contable, al capital contable, pero de ahí en fuera pues no vamos a tener que llevarlas más que al RIF, que es donde se mandan todos los valores razonables, o en algunos casos específicos a los ORIS. Fernando, muchas gracias. Tenemos la participación de Rogelio Gómez. Rogelio nos dice, al poder ser el personal de la empresa quien pueda determinar el valor razonable, ¿no le parece subjetivo? Y por lo tanto, que la información financiera se vuelve incierta para la toma de decisiones. Bueno, sabemos que de acuerdo a la actualmente ley del mercado de valores, que se movió hace unos 4 o 5 años, esta ley del mercado de valores ha hecho responsable al Consejo de Administración y a los comités de auditoría con respecto a la información financiera. Entonces, aun y cuando yo ponga un administrador, no un administrador, un jefe de mantenimiento para que elabore correctamente este valor razonable y lo haga mal, pues al finalmente la responsabilidad va a ser de la administración de la empresa.
No va a ser subjetivo porque la responsabilidad de cualquier revelación, información financiera y todo lo que se mantenga dentro de una estructura financiera de una empresa, cuando es presentada y revelada, el único responsable va a ser la administración de la empresa. Entonces los administradores tienen que pensar, porque esto puede imputar, yo ya decía hace rato, aspectos de fraudulentos, el hecho de tener una distorsión. Actualmente ya no es de que, pues es que no aprendí bien a hacer revelaciones o a cuantificar correctamente, pues eso no justifica. Al final, la distorsión es ya fraudulenta, está incluso en el mismo código de ética profesional, y entonces el administrador es responsable de lo que va a poner en estas revelaciones y en este tipo de documentos, donde él tiene que buscar un experto que conozca, seguramente este experto va a saber muy bien y el que no sabe pues lo va a aprender y tarde o temprano lo van a hacer. Entonces no va a tener un problema de pérdida de costo-beneficio. Gracias, Fernando. Enrique García nos pregunta, ¿cuáles son los parámetros de revelación del valor razonable? Ok, los parámetros de revelación del valor razonable finalmente nos da varios parámetros. Uno de ellos nos dice que son por niveles, nivel 1, 2 y 3, que son los que estábamos comentando. Y nos dice, mira, puede ser histórico también en términos muy genéricos y puede ser a valor presente. Entonces, histórico, pues se va a llevar todo lo que es el costo de adquisición, valores que no tengo que incurrirles algún tipo de proyección, y valor presente donde sí los tengo que ajustar con inflación, con una tasa nominal, con seguramente alguna tasa de financiamiento. Cuando hablamos de niveles, decimos que el nivel 1 se refiere a esos valores de entrada cuando el valor razonable lo puede uno tomar del mercado en forma muy sencilla, porque todo el mundo lo conoce y cualquiera lo puede buscar. Vamos a pensar como el caso de los automóviles, donde ya sabemos dónde buscar un automóvil de ese año, de ese modelo, de esa marca, y que sabemos que al momento que lo busquemos vamos a coincidir en los precios. En el caso del nivel 2 es cuando ya es un poco más cerrado el mercado, pero que sabemos todavía dónde encontrarlo. Y yo ponía como ejemplo los instrumentos financieros derivados. ¿Por qué? Porque sabemos que en instrumentos financieros derivados pues depende el plazo, depende qué es lo que afecta a este instrumento financiero derivado, si es de cobertura, si es de negociación, etcétera. Y en su caso, pues ya sabemos qué mercado, si es internacional, si es nacional, de qué plazo es, etcétera. Y cuando hablamos del nivel 3 es cuando ya es muy específico, particular el cálculo y sabemos que tenemos que darle un tratamiento especial a ese activo para decir cuál es el efecto del valor razonable. Pensemos en un intangible donde tenemos que o medirlo por flujos netos descontados o tenemos que medirlo por alguna fórmula financiera que está en el mercado. Fernando, muchas gracias. Antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes temas de interés general en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 1 de febrero a las 18 horas trataremos el tema el modelo COSO dentro del marco de la administración de riesgos. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18:30 horas, día jueves 25 de enero. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto.